TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saludamos este día y como siempre, pues les seguimos recomendando que se sigan manteniendo con atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Estamos grabando a distancia el programa y el Colegio de San Luis le sigue atendiendo también pues a distancia. Si tiene algún asunto que atender con nosotros, pues le recomendamos que siga nuestras redes sociales o nuestra página web y ahí hay datos de contacto. Soy Lidia Huachi y le doy la bienvenida. Hoy vamos a platicar de un tema que, bueno, pues para todos debería ser importante y es el papel de las mujeres en la ciencia. El 11 de febrero se conmemora justamente el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia y hemos invitado a 3 destacadas científicas de aquí, del Colegio de San Luis, y que por supuesto tienen ya una trayectoria importante a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues los vamos a presentar. Nos acompaña la doctora Isabel Monroy. Ella es investigadora del programa de Historia. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, Lidia, muchas gracias y gracias por la invitación a compartir opinión y experiencia con ustedes en este programa. Así es, justo de eso se trata el día de hoy. También nos acompaña la doctora Briseida López. Ella es investigadora en el programa Agua y Sociedad. Doctora Briseida, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto de estar aquí una vez compartiendo contigo, con tu público. Gracias por la invitación. Y nos acompaña la doctora Mónica Luna. Ella es investigadora del programa de estudios antropológicos. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? Buenos días, Lidia. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder compartir hoy el espacio con dos investigadoras que respeto y admiro mucho, la doctora Briseida y la doctora Isabel. Muchas gracias por invitarme. Gracias a las 3. Y bueno, pues ya se habrán dado cuenta, nosotros estamos diciendo buenos días, aunque este programa comienza a las 7 de la noche, pero es porque pues esta pandemia así nos está obligando y estos tiempos así son. Así que bueno, pues bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, como sea que nos estén viendo, porque además ustedes saben, los martes se transmite por 9 TV y a partir de los miércoles, es decir, ya mañana, está de estreno en nuestro canal de YouTube. Bueno, comenzaremos preguntándoles cómo ha sido ser mujer y decidir dedicarse a ser científica, porque, bueno, pues en diferentes momentos tuvieron que tomar una decisión que a lo mejor a sus familias o en el entorno académico, ¿cómo les fue con esta decisión que tuvieron que tomar ya hace algunos años, algunas décadas? Doctora Isabel Monroy, ¿qué nos dice al respecto? Mira, Lidia, en primer lugar quiero decir que ha sido un gran acierto tuyo invitarnos a 3 personas de 3 generaciones muy distintas, porque las experiencias de cada uno por eso mismo van a ser muy diferentes, ¿no? Mira, en mi caso te voy a decir, cuando yo decidí comenzar a estudiar historia, la verdad es que yo no quería estudiar historia, yo quería estudiar relaciones internacionales, pero por el tipo de preparatoria que yo llevé y por vivir en la Ciudad de México, me faltaban 9 meses para poder entrar a la UNAM o 1 año para poder entrar al Colegio de México. Entonces dije, pues, ¿qué hago en esos 9 meses? No, pues, ¿qué me servirá? Pues historia. Entonces me metí a estudiar historia y cuando vino ya el tiempo para el examen de la UNAM o para el examen del Colegio de México, yo ya estaba tan contenta en historia que decidí ya no cambiar. Estudié historia en la Universidad Iberoamericana. Éramos un grupo amplio, pero ciertamente mayoritariamente mujeres. Eran solamente 5 varones en el salón y éramos 21 mujeres. Entonces, pues sí, ciertamente, mayoría mujeres. Pero con el paso de los años, en realidad, de esos 25, solamente hicimos posgrado y doctorado 5. 2 hombres y 3 mujeres, ¿no? 4 mujeres, perdón, 6. No, 5, sí, efectivamente. Y en realidad yo decidí que la historia era mi pasión y a mí eso me encantaba y no me importaba. Y dije, bueno, pues yo de esto voy a vivir y voy a vivir el resto de mis días. Claro, yo vivía en la Ciudad de México. Cuando me moví a San Luis Potosí, entonces las condiciones cambiaron drásticamente porque en San Luis Potosí, primero, no había humanidades
no había, dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no había nada que tuviera que ver con historia, y ciertamente funcionaban dos asociaciones en San Luis Potosí, la Sociedad Potosina de Estudios Históricos y la Academia Potosina de la Historia. Entonces decidí entrar dentro de la Academia de Historia Potosina, pero además algo que fue muy bueno, decir, que fue extraordinario para mí fue que justo cuando yo llegué a San Luis Potosí, iban a comenzar las actividades del Archivo Histórico del Estado. Entonces, pues no había otro lugar donde yo pudiera, pues, practicar lo que sabía, y decidí entrar en el Archivo Histórico del Estado a trabajar, pues, como el último peón de la baraja, ¿verdad? No sabía yo absolutamente nada. Y me dijeron, bueno, trabajo sí hay, pero no hay recursos con que pagarte. Y dije, no me importa, con tal de trabajar en algo que sea bonito, en algo que me guste, no me importa. Y así trabajé efectivamente un año sin recibir ninguna remuneración. Y al cabo de ese año, entonces, bueno, pues las cosas cambiaron y fue un mucho mejor espacio de trabajo. Doctora Briseida, ¿cómo fue en tu caso? ¿Qué estudiaste de origen? ¿Qué te dijeron en tu casa? ¿Cómo fue la reacción? Pues mira, yo toda la vida según había querido ser arquitecto, ¿no? O arquitecta. Entonces, cuando yo decido justamente pasar de la secundaria al bachillerato, una opción para mí en la Ciudad de México eran las vocacionales, que son bachilleratos que están asociados al Politécnico Nacional. Entonces yo dije, bueno, pues yo estudio el bachillerato tecnológico, que era construcción, no era arquitectura como tal. Entonces yo dije, pues para ir llevando ya ahí, conocimientos previos para cuando yo entrara a arquitectura, ¿no? Mi papá y mi mamá pues decían, bueno, pues no les sonaba mal ser arquitecto, ¿no? O sea, no les generaba mayor ruido. Sin embargo, en el último semestre de la carrera técnica del bachillerato, conocí a 2, 3 maestras que eran ingenieras civiles, no eran arquitectas. Y una era topógrafa, otra se dedicaba a las estructuras y otra a materiales. Tenía que ver mucho con el tema de la tecnología de los materiales. Y me llamaba mucho la atención cómo ellas eran muy entusiastas y decían, ay no, arquitectura, eso es chafa, lo bueno es la ingeniería civil, ¿no? Pues bueno, me dejé convencer, o ese era mi gusto también, yo creo, y opté por hacer examen ya no para arquitectura, sino para ingeniería civil. Cuando yo le comentaba a mis papás esto, mi papá sí me decía, hija, yo no veo ingenieros en las obras, te van a dejar siempre en oficina de dibujante, nunca, o sea, nunca vas a estar trabajando en obra. Yo le decía, no, sí, las cosas están cambiando y sí, ya, mis profesoras, yo les decía, mis mismas profesoras ya están trabajando en las obras. Bueno, mi papá me dijo, bueno, está bien, pero así como resignado, ¿no? Yo creo que en algún momento pensó que me iba a tener que consolar diciéndome, te lo dije, ¿no? O una cosa así. El chiste es que entré finalmente a ingeniería civil, me gustó mucho desde un principio, yo ya traía, como les decía, por el bachillerato tecnológico conocimientos previos, entonces no me fue tan difícil, pero sí te encontrabas ahí, como decía la doctora, a mí era al revés. Nosotros de mujeres éramos muy poquitos, los grupos eran de 30 a 40, dependiendo el semestre en el que estuvieras, y en un grupo podía haber 30 estudiantes y de esos 30 haber 2 mujeres, una mujer por salón, por ejemplo, ¿no? Y mira que no han pasado muchos años de eso, ¿no? Éramos muy poquitas mujeres y incluso yo me tocó escuchar muchos comentarios de compañeros, a lo mejor lo veíamos más como en tono de broma, pero de profesores diciéndote, ¿no? ¿Y tú qué haces aquí? Tú deberías mejor estar enseñándote a hacer de comer, preparar comida para el marido, para los hijos. Me acuerdo una vez que un ingeniero me dijo, ¿y a poco usted se va a poner a echar chelas o pulques con los albañiles el día de la cruz? Y yo le decía, ¿y por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no voy a poder tomar o cruzar un tarro de cerveza o una cerveza con los ingenieros, ¿no? Pero eran esos comentarios que en ese momento a veces yo creo que uno no dimensiona, ¿no? O también tiene mucho que ver, yo creo, con tus propias, tu propio respaldo familiar de seguridad, porque yo a veces a mi papá le dice, oye, ¿qué crees que me dijo tal ingeniero o tal profesor? Y me dice, no les hagas caso, ¿no? Demuestra que sí puedes, ¿no? O sea, no me dejaba, digamos, impresionar por esos comentarios, ¿no?
Pero yo la investigación la empecé justo por una profesora ingeniera, que ella fue de las primeras mujeres graduadas en el Politécnico de Ingeniería Civil y que me daba hidrología y sistemas de riego. Ella, de hecho, fue mi directora de tesis y ella hacía investigación al interior del Politécnico. Entonces me hice becaria de investigación de ella durante los 2 últimos años de la carrera y yo fue como poquito, como que ahí empezó, digamos, mi gusto por la parte de la investigación. Entonces yo concluyo la ingeniería, por azares de la vida vengo a dar a San Luis Potosí, acá termino o estudio la maestría y después el doctorado, la maestría en la universidad, en la Facultad de Ingeniería y el doctorado en el IPICIT, en el área de geociencias. Pero también éramos poquitas mujeres que optábamos por esas. Por ejemplo, en el posgrado yo era la única mujer que quería hidrogeología, por ejemplo, y las mujeres que estaban en la maestría se iban hacia las ciencias químicas, por ejemplo, ¿no? Que también es como carreras que se asocian más con las mujeres. Y así es como, pues, heme aquí, estudiando agua subterránea en San Luis Potosí, y debo decir que con mucho gusto, con muchas satisfacciones, por las decisiones que he venido tomando en términos profesionales. Gracias. Doctora Mónica Luna, platícanos, tú eres potosina, tú no estabas en la Ciudad de México, tú tenías un entorno más de provincia, más cercanito. ¿Cómo fue? Sí, bueno, pues yo soy potosina, mi familia también. Yo hice aquí pues toda mi educación primaria, secundaria, prepa y yo hice examen de admisión a la Autónoma de San Luis a Derecho y a Ciencias de la Comunicación y pasé ambos exámenes, pero a mí no me llenaba, ¿no? Era como no. Entonces al terminar la prepa me fui un año de área de servicio social a Chiapas. Y estando allá justo en 97, 98, pues me dio un vuelco todo. Y ahí me di cuenta que, bueno, lo primero fue el contacto con las mujeres campesinas e indígenas en las comunidades, que me permitieron acompañarlas y eran tiempos muy duros de guerra de baja intensidad, pero ahí me di cuenta que yo no quería ser abogada ni quería ser licenciada en ciencias de la comunicación, que yo quería ser antropóloga. Entonces, cuando finalmente regreso a San Luis, aquí solo había una opción de antropología y me inscribí y no me llenó. La verdad creo que solo estuve 2 meses y me daba cuenta que no. Además yo ya traía todo este aprendizaje muy empírico en Chiapas, donde vi muchos antropólogos y yo de verdad que tomaba esas etnografías y las veía y me movió mucho a mí el corazón esa parte. Así que dije, bueno, en San Luis no, y en la Autónoma de Querétaro, que es donde estudié mi licenciatura, ahí me fui a estudiar la licenciatura en antropología. Y recuerdo una tarde, la biblioteca estaba en el edificio de la Facultad de Filosofía, es un edificio muy bonito en Querétaro, y la biblioteca estaba a una calle más adelante, y yo en las tardes me la pasaba en la biblioteca leyendo y buscando esas etnografías. Y recuerdo haberme encontrado con algunos textos de investigadoras, sociólogas y antropólogas del Colegio de México que empezaban a trabajar cuestiones de salud sexual y reproductiva con las mujeres y empezaban a señalar estas categorías de género, ¿no? Que yo decía, es que yo no sabía cómo nombrar un montón de inconformidades que yo no entendía en la vida cotidiana. Creo que ahí sentada en esa biblioteca de la Facultad de Filosofía, me di cuenta que yo quería ser como ellas, ¿no? Que yo quería generar esos trabajos, que yo quería generarme esa carrera como científica social, que la academia era algo que me hacía mucho sentido en mi vida. Y había otra parte que más bien he podido desarrollarla ya recientemente, que es por lo cual yo decidí estudiar antropología, que es más bien una antropología más aplicada, ¿no? Para mí era como poner el servicio de lo que yo estaba aprendiendo y podía hacer y tenía ahí las herramientas para colocarlo hacia una ciencia más aplicada. Así que cuando terminé la carrera, mi primer trabajo fue como asistente de investigación en el Colegio de San Luis, en el programa Agua y Sociedad con el doctor Francisco Peña. Aprendí muchísimas cosas. El agua y los temas no eran algo que a mí me emocionara y me hiciera vibrar en esos temas de investigación, pero aprendí muchas cosas
Y creo que después de ahí fue que para mí era la meta de la maestría y el doctorado, ¿no? Y lo que primero que me dijeron cuando dije quiero estudiar antropología fue ¿qué es eso? ¿Vas a excavar? ¿Vas a los antros o excavas piedritas? No, yo no, es otra cosa. Y la antropología me ha dado la oportunidad, por ejemplo, de enfocarme en cuestiones de antropología jurídica, ¿no? Que no soy abogada, pero me permite. Entonces creo que eso para mí ha sido muy, muy rico de lo que la antropología me ofrece. Y también me decían en mi casa, es que ¿quién te va a mantener? Te vas a morir de hambre, ¿no? Y mi hermano, que es un año mayor que yo, él ya estaba estudiando en el TEC de Monterrey una ingeniería. Entonces yo le decía, pues tú, ¿no? ¿Quién te va a mantener? Pues tú, ¿no? Pero creo que sí hubo un momento de incertidumbre por la elección de la carrera de ciencias sociales, antropología, eh, y momentos de no tener muy claro esta cuestión laboral, pero la verdad es que agradezco mucho como el empeño que siempre he tenido para poder decir, bueno, adelante, ¿no? Yo hice la maestría con una niña de un añito y medio y el doctorado me la llevé a los 4 años. Entonces creo que cuando está ahí ya la vocación muy clara, uno va avanzando y encontrando los espacios para lograr eso que es al final vocación y profesión. Y para mí estar hoy en el Colegio de San Luis, que no es realmente emocionante y también veo mucho como ya muchas jóvenes no tienen que irse como yo, ¿no? O muchas jóvenes vienen a San Luis a buscar esas carreras que ya hay, que también en la autónoma ya hay. Pero en ese momento no había y la carrera no era conocida. Y sí creo que hay puntos donde uno es muy criticada porque estás haciendo una maestría, ya ponte a trabajar, ¿no? Y tú, pues es que eso es, ¿no? Hay puntos ahí como, y ahora va a ser el doctorado, ¿no? Pues no. Creo que sí nos hace falta todavía como comprender estos procesos formativos que también son procesos laborales, porque uno va aprendiendo ahí a hacer ciencia, ¿no? Y en ese punto creo que sí el colegio ha tenido un aporte muy importante. Yo lo vi porque no había cuando yo terminé la prepa y ahorita tenemos más opciones, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa y regresando les vamos a preguntar cómo ha sido su experiencia frente a qué retos se han topado, qué obstáculos en un mundo en donde todavía sigue prevaleciendo una mayoría masculina. Alrededor del 30% de los investigadores del total de investigadores en el país son mujeres, el otro 70% siguen siendo varones. Una pausa y continuamos. Estamos de regreso y estamos platicando el día de hoy. Estamos con 3 investigadoras, 3 científicas sociales, conmemorando o haciendo pues alusión a este Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que se conmemora, según la Organización de las Naciones Unidas, el 11 de febrero. Y bueno, pues ahora preguntarles cuáles han sido los principales retos u obstáculos con los que se han enfrentado. Y bueno, pues ahora comenzamos con la doctora Briseida López. Platícanos cuáles han sido sus principales retos, porque han tenido seguramente que involucrarse en ámbitos en donde los hombres siguen siendo mayoría. Sí, mira, yo siempre he dicho que he sido muy afortunada porque, ahorita contaré algunas anécdotas, pero en realidad yo podría decir que no he tenido mayor dificultad, ¿no? Independientemente, por ejemplo, de lo que decía yo hace rato de ingeniería, cuando estaba yo en ingeniería, los comentarios, o que éramos pocas mujeres, o que podía haber ahí, por ejemplo, algún tipo como de que te hacían a un lado de ustedes como mujeres no se pueden trepar, por ejemplo, en el andamio, ¿no? O ustedes como mujeres háganse para allá para que no las vayan a lastimar. O sea, ese tipo de cosas que te digo, pues uno las va como superando, ¿no? Pero ya en lo profesional, fíjate que he tenido, insisto, la fortuna de relacionarme con personas, por ejemplo, con las comunidades con las que trabajo, sí de repente te miran así como, ay, y esta mujer, esta señora que viene aquí, ¿no? O a poco es ella la que nos va a decir cómo hacer las cosas. Pero yo creo que he sabido como ganarme confianzas, he sabido como llegar
y que acepten, digamos, de alguna manera lo que nosotros vamos a proponer, ¿no? Por ejemplo, los proyectos que vamos a trabajar. Es una labor de tiempo, eso me ha quedado claro, no es como que llegues y diciendo que tú eres la que lo sabes todo y ellos te van a hacer caso en automático, ¿no? Eso es una labor que se va haciendo con el tiempo. Pero sí me ha tocado así muy, muy específico, por ejemplo, incluso estudiando en la maestría, me tocó una vez que andaba yo haciendo una campaña de ediciones de los pozos, por ejemplo, encontrarte con gente de que, o sea, te ven cuando tú llegas y vas y pedís permiso para ir a medir los pozos o algo, y lo primero es así como, ¿y usted lo va a medir? Pues sí, yo lo voy a medir. ¿Sí lo sabe hacer? Sí, sí lo sé hacer, ¿no? O sea, cuestionan el que tú vayas manejando la camioneta, el que tengas la fuerza para bajar un equipo, el que llegues y te plantes, o sea, les ves en la cara la expresión, ¿no? De que, y de incredulidad que tú puedes hacer ese tipo de trabajo, ¿no? O cuando quieres ayudar a mover cosas, no, espérese, o sea, yo también puedo, ¿no? O sea, traigo el equipo, sé usarlo, entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, una vez me acuerdo que yo le decía a un señor, a un posero, oiga, iba yo con otro compañero, ¿me da permiso de entrar al baño de su caseta? Y me ignoró completamente. Le volví a decir, disculpe, ¿me da permiso de pasar al baño? Su caseta no me volteó ni a ver hasta que mi compañero le dijo, oiga, ¿le da permiso a mi compañera de entrar al baño? Ah, sí, que le pase. Pero fue así, que hasta que mi amigo le dijo, oiga, la pobre ya tiene aquí una urgencia, ¿no? Déjela pasar. Pero son como, yo creo que son como mucho de las personalidades de las personas que en ese momento tienes, ¿no? Y insisto, ahora con las comunidades con las que yo he estado trabajando, sí, los primeros momentos o las primeras visitas sí es así como un poquito de, no sé si porque soy mujer de entrada o porque por los trabajos que vas a hacer, los temas tan delicados que a veces vas a tratar con ellos, que el caso del agua, ¿no? Que si ya hay conflictos ahí por el agua y que tú llegues a decirles, oigan, mire, vamos a trabajar, hay un rechazo. Y después el que seas mujer, el que tú andes ahí, a lo mejor eso es otra cosa, ¿no? Y se van dando cuenta de qué haces, van conociendo. A mí me decía un señor ya mayor ahí en La Loma, en Río Verde, usted es bien entrona, no le saca, ¿no? Le dije, pues imagínense, ni más que voy a estar desde acá mirándolos cómo suben la sierra, pues tengo que acompañarlos, tengo que subir con ustedes, no me puedo perder de esas aventuras. Entonces, como con esas bromas ellos te van, pero se van dando cuenta de tu capacidad, o sea que no por ser mujer no puedes, por ejemplo, subir la sierra con ellos. Me he quedado 2, 3 veces en la sierra a dormir allá, y se preocupan porque, híjole, sí se va a dormir en el suelo, híjole, no le va a dar miedo en la noche, pues no, o sea, van asumiendo que no por ser mujer, o porque por ser mujer te vas a poner así como, yo quiero mi baño, yo quiero mi cama, yo quiero, o sea, no, pero te digo, insisto, he sido muy afortunada, realmente así como que dificultades que yo dijera, ¿sabes qué? Me detuvieron, no me han dejado avanzar, o porque por ser mujer he sentido que no puedo seguir con mi investigación o con mis estudiantes. No, afortunadamente, yo siempre lo he dicho, he sido muy afortunada en ese sentido, con ciertas cositas como esas que les comento, pero nada grave o nada fuerte que yo diga, es muy lamentable que por cierta situación yo no haya podido lograr o acceder o tener ciertas cosas, ¿no? Doctora Isabel Monroy, ¿cuál ha sido su experiencia dedicarse pues en un mundo y en unas décadas en donde a lo mejor todavía no había todo este contexto que hoy vivimos? No, efectivamente, Lidia, yo me acuerdo que mucho cuando empecé a estudiar la licenciatura decían, ay, es una licenciatura MMC. ¿Qué quiere decir una licenciatura MMC mientras me caso? Pues no, en realidad de las licenciaturas más pesadas teníamos, por ejemplo, yo estudié en la Iberoamericana, la de Ingeniería Química y la de Historia. ¿Por qué? Por las horas de estudio. En Historia, si quieres ser bueno en tu área, tienes que conocer y para conocer no queda otra más que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar muchas horas. O sea, no creas que nada más con leer medio capítulo de lo que te dejaron ya le hiciste. No, es una carrera donde tienes que estudiar y estudiar y estudiar. Claro, fue muy distinto a la hora del posgrado porque entonces sí ya es como gente que está definida y decidida a seguir por cierta ruta y determinado. Pero ciertamente sí quiero contarte que, por ejemplo, para hacer la maestría, pues obviamente en San Luis no había dónde hacer la maestría.
y dentro del archivo histórico donde trabajaba, había yo logrado crear un equipo de becarios que se dedicaban a hacer investigación, pero todos provenían de distintas disciplinas. Entonces, la única manera de uniformarnos era que todos pudiéramos hacer un posgrado. La Universidad Autónoma no era opción. La UNAM dijo que no. La Universidad de Guadalajara también dijo que no. Entonces volví a recurrir a la Iberoamericana y ellos dijeron que sí, que nos ayudaban y que ponían un posgrado que funcionara experimentalmente para San Luis. Y en Saltillo había una experiencia similar de la formación de un grupo de gente muy interesada en hacer investigación histórica, y entonces se conjugó el programa entre San Luis Potosí y Saltillo. Claro, San Luis Potosí hacía el suyo y Saltillo hacía el suyo, pero los profesores eran los mismos. Entonces, unos días estaban en San Luis y otros días estaban en Saltillo. De esta manera, para ellos no significaba un desplazamiento tan largo. Y finalmente pudimos hacer la maestría 18 personas en San Luis Potosí, casi todos becados por el gobierno del estado, lo cual fue extraordinario durante 2 años. Y al término de la maestría, bueno, pues hacer el doctorado, por supuesto tampoco había doctorado en San Luis Potosí. Hacerlo en la Ciudad de México para mí no era una opción. Yo ya tenía 3 niñas, entonces no me podía yo ir a vivir a la Ciudad de México porque no había ningún tutorial en la Ciudad de México, pero sí lo había en el Centro de Investigación y Estudios Sociales en Antropología Social, CIESAS, en la Unidad Occidente en Guadalajara. Entonces ahí me fui y ahí lo hice, y ahí no había problemas de, vamos a decir, de discriminación por ser hombre o por ser mujer. Muy distinto es el ambiente laboral, que como bien señalaba la doctora Briseida López, pues por ser mujer te ven así como medio raro. Pues sí, por ser mujer dicen, no, pues no va a poder, al rato va a soltar el arpa, se va a equivocar, se va a tropezar. Y no, o sea, es muy claro, cuando uno tiene un objetivo en la mente, es decir, ¿cuál es el paso 1? El 2, el 3, el 4, para llegar exactamente a donde yo quiero. O sea, que cuando a mí alguien me dice, es que no puedo, es que tengo que estudiar y trabajar al mismo tiempo y es muy pesado. Sí, sí es muy pesado, pero si yo lo hice, tú lo puedes hacer también, ¿no? Y yo trabajo desde la licenciatura, porque mi padre murió a muy temprana etapa en la licenciatura y pues tenía que trabajar porque pues tenía que trabajar. Entonces sí estudié y trabajé, y yo recuerdo haber salido de la biblioteca a medianoche y empezar a trabajar al día siguiente a las 7 de la mañana, pero así tenía que ser. Ahora, cuando yo comencé a trabajar en San Luis, comencé a trabajar en gobierno del Estado. Entonces, el gobierno del Estado en la década de los 70 no era nada fácil. Las mujeres, sí había muchas mujeres, todas secretarias, todas, pero no había mujeres en puestos intermedios ni de dirección. Y yo fui, pues, muchos años directora del Archivo Histórico, ni les digo cuántos, porque mis propias hijas me decían Porfirita. Entonces, sí. Que además ahí sí le tocó, perdón, vamos a ir a una pausa, pero también le tocó, y ya nos platicará más adelante, ser presidenta del Colegio de San Luis dentro del sistema CONACYT de otros 27 centros, y hubo una etapa, si mal no recuerdo, que era usted la única mujer al frente de un centro público de investigación. Bueno, esa es otra etapa bien interesante. Pero espérenme un tantito, porque tenemos que ir a la pausa y ahorita regresamos para que nos siga contando eso. Perdón, sí, bien, vamos a un corte y regresamos. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de Facebook de 9TV y mañana ya está en el canal de YouTube. Continuamos. La ciencia y la igualdad de género son elementos fundamentales para el desarrollo sostenible. Aún así, las mujeres siguen encontrando obstáculos en el campo de la ciencia. Menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres. Es por eso que en 2015 la Organización de las Naciones Unidas decidió establecer el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el objetivo de reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. La brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas persiste desde hace años en todo el mundo.
A pesar de que la participación de las mujeres en las carreras de grado superior ha aumentado enormemente, estas todavía se encuentran insuficientemente representadas en estos campos. Los prejuicios y los estereotipos de género que se arrastran históricamente mantienen a las niñas y mujeres alejadas de los sectores relacionados con la ciencia. En los países de ingreso bajo, menos de 2/3 de las niñas termina la escuela primaria y solo 1 de cada 3 completa el primer ciclo de la escuela secundaria. Estamos de regreso y le preguntábamos antes del corte cómo era, bueno, ya nos decía, en los años 70, porque así empezó, digamos, de manera directiva a desempeñar ciertos cargos, pero también, bueno, pues ya más reciente fue presidenta del Colegio de San Luis y tenía que hacer esta función dentro del sistema de centros de investigación de CONACYT, en donde solo ella a cargo de un centro público de investigación como mujer. ¿Cómo fue? A ver, espérate, antes de pasar a eso, déjame contarte algo importante. Una vez, mientras fui director del Archivo Histórico del Estado, me tocaron 7 gobernadores por una etapa muy difícil de turbulencia política de San Luis, que es normal en San Luis, o sea, no es algo extraordinario, así somos. Entonces me di cuenta que un proyecto donde pudiera yo dedicarme a la investigación, que era lo que a mí me encantaba, era imposible en las condiciones en las que estaba San Luis Potosí en la década de los 90. Entonces dije, no, yo tengo que inventar una institución que dependa de la federación y que me permita vivir de hacer lo que a mí me gusta y que abra otros espacios para gente joven en San Luis, en ciencias sociales y en humanidades. Y bueno, pues entonces ahí estuvo bien interesante porque fue conjuntar un equipo de gente con ganas de hacer las cosas, con ganas de entrarle a la formación de un centro y bueno, ver de qué manera lográbamos convencer a la federación de que el esfuerzo valía la pena. Y eso sí no lo hice yo sola, fue un equipo. Y en el equipo estaba Tomás Calvillo, estaba Lidia Torre, pero también estaban todos los que habían sido becarios en el Archivo Histórico del Estado. Y llegó la feliz coincidencia de que llegara Horacio Sánchez Unzueta al gobierno del Estado, nos proporcionó el terreno, algo de recursos y después a mí me tocó negociar todos los recursos para terminar la obra. Y después, a la hora que la obra se inaugura, bueno, la institución se inaugura en enero de 1997, el primer presidente fue Tomás Calvillo, yo fui secretaria académica, y como secretaria académica fue también muy bonito porque fue inventar exactamente inventar la institución. ¿Cómo se hace un reglamento personal académico? ¿Cómo hacemos la currícula de los programas docentes? ¿Cómo conformamos los programas de investigación? En fin, fue estar inventando todo el tiempo. Y a la hora que asumo la presidencia en el año 2007, sí fue difícil porque éramos 26 centros públicos de investigación y al principio éramos 3 mujeres, luego fuimos 4, luego fuimos 3, luego fuimos 2, luego me quedé yo sola, y luego volvimos a ser 2, en fin, es complejo cuando tú llegas a una junta de directores donde todos, la mayor parte son hombres y tú quieres opinar y quieres proponer respuestas a los retos que está planteando en ese momento la operación del sistema de centros CONACYT, te voltean a ver como diciendo, bueno, ¿y tú vas a decir algo? Pero bueno, haces caso omiso de esas cosas y dices, bueno, mi propuesta es esta y se puede hacer así por esto y esto. Es decir, demostrar que no importa que uno sea mujer y que la mente de uno trabaje de manera diferente, que sí se puede y que se pueden hacer las cosas muy bien, no solo bien, sino muy bien, con constancia, con trabajo, con esfuerzo y siempre con muy buenos equipos. Es decir, es
mucho más, voy a decir, no fácil, sino mucho más bonito hacer las cosas con un equipo de trabajo que hacerlo individualmente. Y con un equipo de trabajo las cosas salen mejor, porque lo que no se me ocurrió a mí se le ocurrió al de lado, ¿no? Y lo que el tercero estaba a punto de equivocarse, entre los otros dos o entre los otros cuatro ayudamos a que no pasara. En fin, a mí siempre me ha gustado trabajar con equipos y los equipos con los que he trabajado han sido espléndidos toda mi vida, desde el archivo histórico hasta el Colegio de San Luis. Y eso es algo que agradezco mucho, la posibilidad de haber entrado en juego con muchas personas. ¿Sí? Y bueno, pues, y siempre he tenido, pues, ¿qué te voy a decir? Como mucha suerte, ¿no? ¿En qué sentido suerte? En el sentido de que siempre lo que me he propuesto lo he logrado. Nunca me ha tocado decir, bueno, pues esto me salió pésimo. Porque cuando propongo algo, es algo que realmente me gusta. Y cuando propones algo que te gusta, pues le vas a poner todos los kilos, aunque te tardes 3 veces el tiempo o te cueste 3 veces más que hacer una cosa más pequeñita. Doctora Mónica Luna, ¿cuáles dirías que han sido tus principales retos o tus principales obstáculos para desempeñarte en esta carrera de las ciencias sociales? Bueno, como yo crío hija desde recién nacida sola, entonces para mí un reto ha sido como navegar en un sistema donde se está pensando en los horarios y todo, que te exige de pronto que si estás ahí es porque tienes que estar al 100%, ¿no? De pronto parece que tenemos un sistema laboral, educativo, que no reconoce o que te castiga si quieres empezar a moverte en otros puntos, entonces eso, o tu hijo, tu familia o lo demás. Entonces creo que un primer reto para mí fue poder conciliar y hacer respetar mis tiempos en los procesos también formativos y de crianza de mi hija. Y tanto es educativos, por ejemplo, de pronto había maestros que en la maestría eran las 4 o 5 de la tarde y ellos querían que estuvieras ahí, ¿no? Era como, no, yo tengo que irme. Pero también empecé a encontrar estrategias. Una estrategia fue no disculparme por ello, ¿no? Es como no disculparme por tener que irme a las 3 a la guardería por la hija. Pero también empecé a llevarla, por ejemplo, cuando yo estuve en el doctorado, trabajé dando clases en la UNICACH. Yo vivía en San Cristóbal de las Casas y bajaba Tuxtla a dar clases sábado, viernes y sábado. Pues para mí fue traer a mi hija y empezar a incluir e integrar a mi hija y ella entonces aprendió que mamá trabaja, ¿no? Y que acompañaba a mamá a trabajar. También en muchos talleres que he realizado, pues ha sido integrarla en esa dinámica también de trabajo de campo, porque ha sido la estrategia que yo encontré para realizar mi trabajo y a la vez para mostrarle a ella que es posible, ¿no? Para mí esa parte también ha sido muy importante, como mientras logres encontrar las estrategias, solo hay que sumar y en algún momento ajustar los tiempos y entonces pues sí, ¿no? Me llevaba a la hija a dar clase y estaba ahí y hay que llevar 3 mochilas, además de la compu con la que uno trabaja. Entonces para mí una parte de reto y estrategia ha sido esa, ¿no? Conciliar esa parte porque para mí son fundamentales. Para mí es fundamental reconocer mi parte de mujer investigadora, profesionista y la parte de maternidad. Y lo que ha sido también un reto para mí y hasta cierto punto obstáculo ha sido el asunto de la seguridad en campo, como bien decía Briseida, o sea, de pronto te ven y te protegen mucho, pero también de pronto te ven y te ven como más vulnerable. Y un punto con el que ahora estoy lidiando es el reconocimiento o la validez que los varones dan o no a la voz y a la experiencia del trabajo que se está mostrando. De manera particular, recuerdo un peritaje que presenté hace 3 o 4 años, recuerdo al juez que volteó y fue como una mirada muy condescendiente de, pues qué bonito es su trabajo, ¿no? Pero pues no me importa, ¿no? O sea, porque también creo que hay un punto en el que ponen en duda la validez de la voz de una mujer científica, pero también de pronto ponen en duda la edad. Pareciera que las mujeres estamos bajo 3 o triples escrutinios, ¿no? Entonces, para mí ahí la estrategia ha sido tomar los mismos argumentos y sustentar muy bien mi trabajo
en esto, ¿no? Es social, es científico, ¿no? Y no solo lo digo yo, Mónica, sino está una construcción seria del trabajo que se está haciendo. Y también, curiosamente, creo que en los ámbitos masculinos o con los colegas con los que me he vinculado, sí he tenido espacios en donde es muy incómodo que te vean y te revisen, ¿no? Y dices, pero ¿por qué si yo a ustedes no los reviso, no? Esos puntos culturales de esta forma de vida que necesitamos transformar para descosificar a las mujeres, sí me he enfrentado a ellos. Sí he modificado, pongo mucha atención, por ejemplo, en la ropa con la que llevo cuando voy a trabajo de campo, pero a la vez digo, no tendríamos por qué hacerlo, ¿no? Pero bueno, también hay que buscar este tipo de estrategias de seguridad. Y más bien creo que también he sido afortunada porque con los varones con los que he compartido espacios, he sido respetada como debe, ¿no? Creo que ahí ha sido buena la experiencia, no así con otras mujeres, porque aquí habría que aclarar algo, más bien este sistema de poder muy patriarcal, pues puede ejercer un hombre o una mujer. Entonces ahí sí más bien yo he tenido más esos puntos porque desafortunadamente la cultura también nos coloca en competencia entre mujeres. A ver, ¿quién es la nena más bonita, no? Y la reina de la primavera del kinder y desde ahí. Entonces, creo que ahí tenemos un reto, justo esto que decía la doctora Isabel, de generar estas estrategias colectivas de trabajo donde podamos integrar y respetar lo que cada una aporta, porque somos personas integrales muy distintas. Y para mí el reto es poder formar esos equipos en donde se reconozca y no se compita, ¿no? Sino se sume. Y ese punto y el de la seguridad para mí sigue siendo un reto cotidiano hacer mi trabajo sin sentirme expuesta, ¿no? Por violencias. Vamos a una pausa y regresamos para el último bloque donde vamos a preguntarles a nuestras invitadas por qué es importante la participación de las mujeres en la ciencia. Con eso concluimos nuestra charla en este último bloque. Continuamos. Bien, estamos de regreso y bueno, pues en esta charla que tenemos con 3 investigadoras, con 3 científicas sociales, ya veíamos en la primera cápsula que bueno, pues el reto comienza desde mucho antes de dedicarse ya de lleno a hacer ciencia con un grado de doctorado. El asunto preocupante podría estar también en que hay muchas niñas que desertan de la primaria, de la secundaria. Hay varios estudios que revelan que a las primeras que sacan de estudiar por razones económicas es a las mujeres, a las niñas, en la secundaria principalmente, no se diga en el bachillerato, en fin, que sobre todo en las zonas rurales o en las zonas más pobres esta situación se está agravando constantemente. Y bueno, pues es una realidad de nuestro país. Doctora Isabel Monroy, ¿por qué es importante la participación de las mujeres en la ciencia? ¿Qué nos puede decir? Mira, yo creo que es muy importante la participación de las mujeres en la ciencia porque no habría razón por la que no pudieran participar y además hay mujeres no brillantes, brillantísimas. Entonces, pues la oportunidad tiene que ser para todos, el campo está abierto para todos y probablemente hay mujeres que pueden aportar con su capacidad, vamos a decir,
descubrimientos muy importantes o avances muy importantes para el desarrollo del conocimiento científico. Siendo la mitad de la población, no veo por qué habría que estar excluida. Ahora sí quiero decirte otra cosa. No por ser la mitad de la población necesariamente significa que es la misma mitad de la población que es brillante, que está preparada y que sabe hacer las cosas. No, solamente digo, las mujeres que están preparadas, que saben hacer las cosas, que están decididas a trabajar en el desarrollo de un conocimiento científico, pueden ser magníficas compañeras de trabajo, magníficas científicas y geniales en sus descubrimientos. ¿Por qué no? O sea, no veo la razón por la cual no deberían de participar. Pues que dicen que no, que las mujeres que tienen su quehacer, pues es que es igual que todos los seres humanos, ¿no? O sea, todos tenemos que hacer exactamente lo mismo. Igual yo ahorita ya no tengo tantas fuerzas para levantar un bulto pesado, pero eso no significa que no pueda encontrar una estrategia para mover ese bulto, ¿no? Doctora Briseida López, ¿por qué es importante la participación de las niñas y las mujeres en las ciencias? Tienes tu micro cerrado, doctora Briseida. Ahí va, otra vez. Perdón. Pues me sumo un poco a los comentarios de la doctora. Más bien el cuestionamiento es, las mujeres tendrían que estar ahí por su capacidad, o sea, no hay una distinción, ¿no? A quien le guste la ciencia, a quien le guste esta área, digamos, de lo profesional, en términos de las mujeres, pues tendría que tener esas posibilidades. Desafortunadamente, pues no lo hay, por ejemplo, como dices tú, en las comunidades rurales. Es más común todavía el tema cultural, económico, y eso limita. Pero yo creo que las mujeres siempre han estado presentes, ahora cada vez más se ha evidenciado más, ¿no? Cuando de repente encuentras eh, textos o algún tipo de reportaje, decir que las mujeres han estado presentes en la ciencia siempre. El problema es que no se les ha sido reconocido, ¿no? Ahora hay mujeres que dicen, ella fue la que realmente inventó tal cosa, pero lo retomó su pareja, su compañero de laboratorio, el compañero que estaban haciendo juntos la investigación. Entonces, yo creo que las mujeres hemos estado ahí desde siempre en diferentes ámbitos, en diferentes niveles, participando de una u otra manera en la ciencia y en otros ámbitos de la vida, ¿no? En lo político, en lo social, en lo comunitario, no es un ámbito nada más donde se desearía que estuvieran las mujeres en lo científico, sino estar en todos con el reconocimiento, porque yo lo que creo es que siempre hemos estado y seguiremos estado presentes de muchas maneras en muchos ámbitos de la vida cotidiana, solo que no se ha venido reconociendo como es debido, ¿no? Entonces, nosotros como mujeres aportamos muchas ideas, aportamos muchas soluciones, aportamos muchas cosas en distintas maneras, y lo que tendríamos que entonces buscar es ese reconocimiento, buscar que a las mujeres se les pongan menos trabas. Ahorita Mónica lo decía, por ejemplo, en términos de la maternidad, ¿no? Cuando estás estudiando, yo también fui mamá en el posgrado, en la maestría, en el doctorado, y insisto, yo fui muy afortunada. Yo sí me llevaba a mis hijos y a mí mi director nunca me dijo, no lo traigas, ¿no? Es más, estaba encerrado en mi cubículo, ahí mi hijo viendo una película, armando rompecabezas, o sea, mientras yo tomaba clase o estaba redactando algo de la tesis. No tuve ese problema como de que me limitaran en ese sentido. Pero eso es lo que hay que buscar, como decía bien Mónica, que esos espacios se sigan ampliando, que se les sigan dando esas oportunidades a las mujeres, que no porque, pues va a ser mamá o está embarazada o no puede cargar el bulto, mejor ella no, que venga un hombre, ¿no? Empezar a quitar esas barreras para que tengan quien quiera hacer ciencia o quien quiera estar en otro ámbito de profesional, insisto, o de la vida familiar o comunitaria, no tenga obstáculos para desarrollarse de la mejor manera. Gracias, doctora Briseida. Mónica, ¿qué nos dices? Bueno, creo que, ¿por qué tendríamos que estar ahí? Porque es un derecho humano, ¿no? Y porque creo que en ese sentido, como sociedad, todavía estamos debiéndole mucho a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, a nuestras adolescentes, el derecho humano al desarrollo pleno de todas sus capacidades. Y históricamente se ha desincentivado que las niñas aprendan matemáticas, química, biología. Simplemente no se esfuerzan los maestros en que ellas entiendan y aprendan a hacer operaciones lógico-matemáticas abstractas. Yo creo que tenemos un potencial de niñas para las ciencias duras, para todas las ciencias, pero
para esas ciencias y que estamos dejando de lado, estamos dejando de reconocer que es su derecho a desarrollar, que tiene tanto derecho una niña que le expliquen una ecuación como un niño. Y los menciono porque el año pasado tuve una experiencia de un peritaje en un caso de feminicidio, 2 jovencitas de secundaria que dejaron la escuela porque no pasaron matemáticas y entonces, y cuando empecé a hacer el trabajo de la pericial, me daba cuenta pues que ellas preguntaban y que nadie quiso darse el espacio, entonces estas jovencitas terminaron trabajando en un mercado con unas condiciones realmente de esclavitud por lo que les pagan y todo, y finalmente quedaron expuestas a este tipo de violencia. Entonces, yo digo, ¿por qué? Porque incluso estamos en muchas situaciones, se pone en riesgo la vida de nuestras niñas, de nuestras jóvenes. Entonces, creo que es un derecho humano y también porque entre más desestimamos que el desarrollo de estas otras habilidades científicas y de comprensión, también les estamos quitando el derecho a hacerse cargo de sí mismas. Vamos a decir algo muy simple, ¿no? Hacerse cargo y poder manejar su propio dinero, su recurso, ¿no? E ir subiendo y teniendo acceso a un nivel de vida, una calidad y una toma de decisiones informadas. Y por ello yo creo que es muy importante que podamos seguir incentivando, que seamos más las mujeres en las áreas en las que elijamos, por aptitud, por vocación, por lo que uno desee, poder entonces fomentar que las niñas, lecturas para las niñas, hay muchos libros hoy en día, ojalá cuando yo era niño hubiera tanto, ¿no? Contarle las historias de Hipatia, ¿no? Contarle las historias de Marie Curie, contarle las historias de tantas mujeres científicas, señalar cada vez más, por ejemplo, quién está atrás de la vacuna de Pfizer, ¿no? Ahora del coronavirus, es una mujer, ¿no? Entonces, poder reconocer que no habría por qué no. Y también dejar, hace poco escuché una noticia así de bombo y platillo de primera mujer que estaba funcionando como árbitro en un partido, no sé qué, internacional. Yo decía, ¿cómo esa es la noticia? Nos debería de dar vergüenza. Nos debería de dar vergüenza que en el 2020 el espectacular de la noticia fuera ese. O sea, creo que en ese punto nos toca reconocer lo que bien ya dijo Sara Briseida. Ahí hemos estado, siempre hemos estado ahí. La cuestión es poder valorar y fomentar, ¿no? Reconocer todas las capacidades de nuestras niñas y adolescentes y seguir impulsando. Por eso, porque es un derecho humano. Pues a las 3, muchísimas gracias. El tiempo se nos terminó. Seguramente tendríamos oportunidad. A lo mejor en marzo hacemos otro porque hay muchas otras cosas, ¿no? A mí me hace un poco de ruido esto de la cuota de género en asuntos político-partidistas, que bueno, como decía la doctora Monroy, no es por ser mujer una graciosa concesión, o sea, hay que darle la oportunidad a las que trabajan, a las que se esfuerzan, a las que son inteligentes, a las que se lo proponen y lo consiguen. Pero bueno, pues muchas gracias por este espacio, gracias por haber aceptado la invitación, doctora Isabel Monroy, doctora Briseida López y la doctora Mónica Luna, mujeres exitosas, trabajadoras, inteligentes, madres de familias, científicas muy destacadas e importantes a quienes he tenido la enorme fortuna de encontrar y coincidir en nuestro desempeño profesional y personal. Pues muchísimas gracias, nos despedimos. Soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. Del 21 de enero al 11 de marzo regresamos con las transmisiones por Facebook Live de personajes sobrenaturales en cuarentena, vacuna sobrenatural. Consulta el programa completo en nuestra página de Facebook. El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología organizará el foro virtual Día de la Mujer en la Ciencia, donde participará la doctora Isabel Monroy, investigadora del Colegio de San Luis. El 11 de febrero, de 10 a 12 horas, a través de Facebook Live del COPOCIT. El programa de estudios literarios del Colegio de San Luis te invita al seminario taller para curar con magia, conjuros en salmos y rezos entre los pueblos de tradición indígena en México. Del 15 al 19 de febrero, de 10 a 12 horas, a través de Blue Jeans.
Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.